hacia la guía de la orientación académica, una marca en específico con todas las partes esenciales que tiene que tener. De igual manera, en la orientación académica aparece el formato de entrega y los criterios de evaluación que va a tener ese ejercicio, de tal manera que pues ustedes puedan tener de primera mano lo que sería pues todo aquello que se les está solicitando. Les pido que me tengan paciencia para la revisión de las actividades anteriores, porque si bien es cierto ya califiqué algunas y las personas que ya pueden ver sus notas pues ya lo saben, pero me falta un montón, ¿no? Son que 50 ejercicios por cada entrega y tengo 3 entregas, ¿no? Estos son 150 ejercicios y no solamente tengo esta asignatura a cargo, tengo otra más en quinto año, entonces eso me está consumiendo tiempo, pero poco a poco van a irse liberando las notas y pues usted va a poder observarlas en el aula virtual, ¿no? Así que pues para esta semana tenemos la entrega. Es una entrega, siento yo que no es tan pesada, más allá del hecho de que se tiene que realizar todo el proceso de creación de un stand con todo el modelado del mismo. Pero es algo que ustedes ya dominan, ¿no? Ya han tenido bastantes experiencias en el modelado 3D. Comenté anteriormente que las unidades 2 y unidad 3 son unidades cortas de 2 semanas cada una. Este día empecemos la unidad 3, que corresponde a lo que es el diseño de interiores o interiorismo. De hecho, nosotros aprendimos en la cátedra anterior cómo poder desarrollar una propuesta utilizando elementos como el Archimedes para crear exteriores, ¿no? Crear ventanas, crear algunos efectos con partículas para hacer el pasto, árboles, entre otros aspectos. Entonces, en esta ocasión vamos a hacerlo al revés. Vamos, en vez de trabajar la parte externa, vamos a trabajar la parte interna, donde se va a generar lo que es un espacio de estar, que puede ser una sala, puede ser un dormitorio, puede ser una cocina, puede ser un comedor, puede ser un estudio, un salón de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tendrán la oportunidad de poder presentar una propuesta utilizando pues un estilo en específico que pues se va a asignar a cada uno de ustedes en la próxima semana, ¿no? Es mediante un sorteo que pues yo espero poder realizar, en donde tengo 14 temas diferentes que vamos a poder dar a cada uno. Temas como lo es el diseño kitsch, el diseño nórdico, el minimalismo, el diseño oriental o asiático, o sea, estilos de diseño de interiores que pues vamos a aprender en esta semana y la próxima, a manera de que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de poder hacer su propuesta en base a las características y lineamientos específicos de cada tendencia o estilo. La propuesta pues será solamente un solo modelado, no se va a realizar ejercicio guiado. Eso indica pues que van a tener un poco más de tiempo para poder preparar su propuesta final, propuesta que, como repito, va a ser un modelado en una habitación que ustedes van a realizar. Y pues claro está, el proceso de modelado pues siempre tendrá su complejidad, ¿no? Pero como dije anteriormente, ya a estas alturas de la asignatura y de todo lo que han aprendido, pues considero que tienen ya el conocimiento del uso del programa. Así que pues espero que logren aprovechar estas entregas para poder levantar sus notas y tener unos mejores resultados. Ahora sí hay que aclarar que ustedes tienen la posibilidad de poder elegir dos alternativas en su propuesta. Una es realizar un modelado que sea completamente fidedigno a la realidad, es decir, utilizando de referencia muebles, sillas, comedor, lámparas, platos, microondas, refrigeradoras, todo como que fuera de carácter realista, ¿no? Es decir, tomar un elemento base y poderlo adecuar en su propuesta. Claro está, un refrigerador de un estilo nórdico va a ser completamente diferente de un refrigerador de estilo kitsch, como también lo puede ser del diseño industrial, y no podemos decir también que el diseño minimalista va a tener la misma forma, todos tendrán sus particularidades. En todo caso, ustedes pueden hacer un diseño realista. También pueden elegir la segunda opción, que poder hacer una propuesta estilizada mediante low poly, donde pueden hacer una propuesta sencilla utilizando pues la estilización de sus figuras, pero siempre manteniendo la esencia del estilo. Es decir, que el mismo refrigerador, en vez de ser un refrigerador realista, puede ser un refrigerador minimalista, utilizando lo que es low poly, y con una tendencia en específico, que puede ser posiblemente también el minimalismo, ¿no? O bien puede ser otra propuesta como lo puede ser el kitsch, el nórdico, el contemporáneo. Bueno, hay 14 temas que vamos a aprender poco a poco en las semanas que vienen, que sería esta y la próxima. En todo caso, pues eso sería lo que tenemos para trabajar en esta sesión y la sesión de la próxima semana. Hoy vamos a ver un poquito de la evolución de los estilos de interiores, el interiorismo, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, desde pues diferentes tipos de eventos históricos que han afectado pues a nuestras sociedades, independientemente de la zona geográfica en la que nos encontremos. Así que pues yo los invito a que puedan pues poner la debida atención,
hacer las participaciones necesarias, que pues son obviamente importantes para ¿cómo sería esto? Para su aprendizaje, y que no les queden preguntas o dudas. Pero vuelvo a insistir, ¿hay alguna consulta o alguna pregunta para la entrega de este día viernes? ¿Hay alguna consulta? Me he dado a entender con las indicaciones que he dicho. Buenos días, Edwin, buenos días a todos los chicos que están aquí conectados. Pregunto, ¿me doy a entender o hay alguna consulta que tal vez queda que queda todavía en el tintero? ¿No? Pregunto. Gracias, Carlos, gracias, Karen. Saludos aquí a los chicos, buenos días, gracias, Samuel, buenos días también, gracias, Jonathan. Recuerden, aquellas personas que ya hicieron uso de esas prórrogas ya no van a poder utilizarlas, así que yo no esperaría, o yo espero que ya no van a, sería más bien la palabra, yo espero que ya no vayan a tomarme como aquel logro que no quiere agarrar las tareas y que yo quiero aplazarlos, porque la intención no es esa, ¿no? Sino simplemente mantener un orden y una formalidad en cada una de las entregables. Así que si usted ya usó sus prórrogas y el día viernes no entrega la tarea, salvo que sea un caso muy específico, como por ejemplo algún tema familiar, algún tema de enfermedad o algo por el estilo, que a mi criterio, y eso está escrito en el programa, ¿no?, puede validar que la entrega no se realizó de manera correcta, pues si no es eso, pues lastimosamente su nota le va a quedar en 0. Si usted en cambio tiene una prórroga todavía disponible, que es la prórroga individual, y pues por algún motivo específico no puede poder entregar la tarea, o incluso porque simplemente se le han sobresaturado de tareas, pero todavía tiene la prórroga, úsela en el tiempo indicado, ¿no? Es decir, en el programa aparece que para usar una prórroga tiene que avisarme un día antes, no el día de la entrega, ¿cierto? Entonces avíseme, yo lo anoto y puede perfectamente utilizarla. Pero si ya las usó, lastimosamente mi respuesta va a ser no. Así que tengan eso en cuenta. Bien, vamos a compartir pantalla. El día de ayer, perdón, tuve sesión con el grupo número 1. Lastimosamente el campo, el aula virtual no me grabó bien la clase. O sea, sí está subida en el aula virtual, pero yo revisándola está como muy cortada. O sea, no sé qué pasó sinceramente. Entonces hoy voy a grabar con otro programa la clase para que pues quede esa referencia. Y voy a sustituir la clase del día de ayer para el grupo número 1 con esta clase, porque pues son los mismos temas que se han visto, y lastimosamente si yo reviso en el aula virtual me aparece que el audio está sumamente cortado. Entonces qué pena con ellos, y la verdad que no me dijeron, ¿no? Claro, yo he estado utilizando para ahorrarme un poco tiempo de subir videos el programa del Teams. Entonces, no tenemos que preocuparnos, pero si ustedes escuchan se ve como que está, no se entiende, como que estoy masticando son popos, algo por el estilo. Así que pues ni modo, voy a tener que utilizar esta clase para este día. Quiero ver, solo me falta poner a grabar acá, porque pues obviamente tiene que caer este respaldo, y creo que con eso ya estamos listos, ¿no? Bien. Esta es nuestra clase de este día. La unidad que vamos a tener en cuenta es la unidad número 3, diseño modelado de interiores. Repito, es una unidad bastante corta que tiene pues una duración de 2 semanas. La entrega de este trabajo es para el día viernes 10 de octubre, si no estoy equivocado, no, 10 de noviembre. Si no estoy equivocado, exactamente, si es el 10 de noviembre tenemos la siguiente entrega de esta propuesta. Remítanse nuevamente, explico y repito, a la orientación académica para ver qué se va a presentar, ¿no? Y pues para ello vamos a conocer un poquito de la evolución del diseño de interiores, ¿no? Espero que pues me dé a entender y que esta clase pues sea enriquecedora para cada uno de ustedes en su formación en esta temática, ¿no? Hay que destacar que el diseño de interiores es un área bastante compleja y que involucra diferentes disciplinas. Lo aprendimos la semana anterior con la parte de cómo funciona la parte de la creación de un punto de venta. Hablábamos de que hay 3 disciplinas inversas, que es la arquitectura, el diseño industrial y el mercadeo, ¿no? O la marketing, como podemos incluir. Pero si hablábamos de la fusión de cada una de las disciplinas en el área práctica de lo que es el diseño de interiores, o en aquel momento del diseño de stand, pues mirábamos que por ejemplo el diseño industrial con el mercadeo, el marketing, surgía una disciplina nueva, como también lo era de la arquitectura con el marketing, y podíamos apreciar cómo diferentes disciplinas influyen en la creación de una propuesta que puede ser definitivamente bastante interesante y creativa de acuerdo a las capacidades que tenga pues la persona que esté proponiéndola. En todo caso, el diseño de interiores es una disciplina bastante amplia que involucrará que muchos profesionales puedan ingresar en ella, desde la parte constructiva, el albañil, el constructor, el ingeniero, el arquitecto,
hasta tú como diseñador de interiores, ¿no? Que puedes perfectamente proponer diferentes alternativas para la decoración del espacio y poderlo perfectamente adecuar según las necesidades de tu cliente. Ahora, tendríamos que destacar cuál es un concepto de qué es el diseño de interiores. Yo siempre me remito a lo que es Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia que pues todos conocemos a la hora de querer buscar una tarea. Aquí está el enlace para que puedan buscar este concepto. Y como fuente pues sirve para poder tratar de interpretar mejor las diferentes palabras o dudas que tengamos y que queremos aclarar. Pues. En todo caso, pues la Wikipedia dice que el diseño de interiores es el diseño interior o interiorismo en el cual se trabaja una disciplina proyectual que involucra en el proceso la forma de la experiencia del espacio interior con la manipulación del volumen de manera espacial, así como también el tratamiento superficial de un espacio. Es decir, es una disciplina proyectual y por eso yo lo coloco en negrita. Sabemos que una disciplina involucra, el concepto de disciplina involucra lo que es seguir ciertos lineamientos, ciertos estándares, ciertas formas adecuadas para poder crear un proyecto como tal, ¿no? Y por eso venimos a la siguiente palabra, proyectual. Todo diseño de interiores es un proyecto que involucra diferentes aristas que hay que tener en cuenta, desde el presupuesto que vas a tener al alcance hasta también las personas que van a estar involucradas en el mismo diseño, que puede ser perfectamente un profesional del área del diseño como también una persona que sea ajena al mismo, un constructor, un maestro de obras, un diseñador de muebles que puede pues obviamente tener conocimiento de su área, pero tal vez no en la parte de la adecuación de los espacios. Hay que tener en cuenta que mucho del diseño de interiores es bastante subjetivo porque se mide bastante en cómo el encargado visualiza o imagina en su mente cómo quedaría su propuesta, ¿no? En el caso de nosotros vamos a crear una propuesta utilizando las herramientas 3D porque pues, nos permite a nosotros abandonar esa idea de que si no tenemos presupuesto no podemos hacer nada. Claro que no, con el modelado 3D podemos proponer cualquier tipo de propuesta, valga decirlo, desde un mueble, una silla, una mesa, una cama, un comedor, lo que tú quieras, y con simplemente un poco de esfuerzo podemos presentar esa idea utilizando el programa que tenemos a la mano, ¿no? La palabra de volumen espacial es importante porque el diseño de interiores se adecua al espacio que tenemos dentro de nuestra área de interacción, es decir, qué tan grande es el lugar donde vamos a trabajar, qué elementos podemos adecuar en ese espacio, cómo podemos trabajar la arquitectura que ya está disponible en nuestra propuesta, ¿no? Porque si tenemos una columna, no vamos a botar la columna y solo porque no me gustó, sino que porque se nos cae la casa o el edificio como tal, sino que hay que saber adecuar nuestro diseño con todos los elementos que tenemos a la mano, desde cómo está hecho el plano del edificio hasta también cómo podemos adquirir los diferentes enseres que van a ser parte del diseño. Es decir, el diseño de interiores o interiorismo es una disciplina que va a traer bastante esfuerzo mental de la persona que se encarga, porque pues va a tener que involucrarse directamente con la parte de la compra de todos los insumos que va a tener, también la parte de la elección de esos mismos insumos para saber qué elementos van a servir en qué contexto específico. Y esa palabra yo la puedo destacar porque el contexto de una clínica de dental va a ser obviamente mucho más diferente del contexto de una oficina jurídica o de una oficina contable, porque definitivamente los tipos de clientes y el ambiente que queremos presentar a la persona que visite el lugar pues va a tener que ser adecuada a su fin. Así que pues no es lo mismo, incluso la parte de cómo pintamos las paredes. Yo hacía el ejemplo el día de ayer con el grupo número 1 de, por ejemplo, aquellos que ya han tenido la oportunidad de visitar la Escuela de Artes, hoy que después se entregó de parte del COSAN en los Juegos Centroamericanos que hubieron recientemente. Más allá de las críticas que pueden existir, que yo tengo bastante, debo de aclarar de cómo fue el manejo de esa adecuación, porque si ustedes se darán cuenta, pues tenemos una escuela peor de que la que dejamos, ¿no? Ya no tenemos ni puertas. Hay fugas de aguas negras en todos lados y créanme que cuando uno mira en los spots publicitarios del estado que todo está perfecto, a mí me da una gran tristeza cuando veo la realidad realmente en el lugar, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. El punto es de que hicieron una pintura, una adecuación, una manita de gato, digo yo, porque realmente solo se pintaron, a pesar de todo lo que prometieron en la escuela. Pintaron el edificio de un blanco que realmente es un blanco bastante complejo. No sé si a ustedes les sucede, cuando llegan a la escuela sienten como una especie como de ansiedad o presión por el tono que tiene, porque es un tono
que no es blanco precisamente, sino que es como un blanco marfil, hueso, no, un tipo llegando al amarillo. Yo hacía la broma ahí con los colegas que parece que estamos en un hospital psiquiátrico, ¿no? Porque realmente el tono que tiene no es el primero, que para empezar se perdió toda la identidad de todas las facultades, porque no solamente ese edificio se pintó de esa manera, creo que solo compraron un blanco o un furgón de pintura blanca y pintaron toda la U. Anteriormente se recuerdan que cada facultad estaba dividida por colores, el celeste, azul, morado era el color de la facultad donde estamos, ¿no? El color verde, el color ¿cómo se llama? Vino era de medicina, el color naranja era de economía, de la FIA, que recientemente yo me gradué, pues era un color blanco con un morado, con un anaranjado más encendido. Entonces cada edificio está diferenciado y todos son blancos, ¿no? Entonces se ha perdido un poco de la identidad. Y también el color que hemos adecuado, siento y considero yo que no es un color que sea pensado para un edificio que va a albergar aulas de clase, ¿no? Porque es un color que causa como cierto ruido visual, ¿no? Entonces, desde el hecho de que nosotros vayamos a tener un proyecto y sabemos elegir el color de las paredes, ahí estamos trabajando en el interiorismo, porque tenemos que tener en cuenta el fin que va a tener y las personas que la van a visitar. Si tú, por ejemplo, llegas a una consulta de un doctor, una clínica de salud, con un doctor particular, y tú llegas que toda la decoración está con negro y con rojo, con colores muy, muy oscuros, muy chillantes, tú vas a sentir, pues, no te vas a sentir a gusto, ¿no? Cuando, en cambio, tú llegas a un lugar que tiene tonos más pasteles, más claros, más relajantes, pues definitivamente vas a sentir mayor confianza. Así que pues tengan en cuenta eso para que cuando ustedes propongan una idea, pues efectivamente no les quede la buena intención, porque estoy seguro que mala intención no hubo con la parte de la elección de los colores, pero que tal vez no se pensó cuál sería el objetivo final de para qué se utilizará el espacio, ¿no? Entonces tengamos eso también muy en cuenta. Entonces, sí, con eso se corrigió Rebeca, disculpa ahí con el sonido. No había visto yo el chat, ¿no? Pregunta, ¿se escucha bien mi voz? Porque el día de ayer no me dijeron nada, no sé si ellos lo oían bien y yo no. Y cuando revisé el video grabado me salía que estaba así como que se cortaba la voz. Entonces no sé si me estoy escuchando bien. Pregunto. Andrea dice que sí, que no se escucha. Vaya, gracias, porque sí, el día de ayer yo revisé el video después y me di cuenta que literalmente la clase no funciona porque no se entiende nada, ¿no? Entonces yo ahorita estoy grabándolo con otro programa que se llama FS Capture, que por ahí lo tengo activo, y espero que con eso quede bien, porque si no, no les va a quedar referencia a esta clase. Vaya. Continuando con la explicación, tenemos que entender entonces que dentro del diseño de interiores o interiorismo vamos a encontrar que tenemos como fin el buscar diseñar, o sea, es una disciplina que busca diseñar, disponer y decorar un espacio interno o externo. Cuando me refiero a externo, recuerden que en todo edificio siempre hay áreas de estar, de espacios con zonas verdes, jardines, que también son parte del edificio de manera interna. Por ejemplo, el Palacio Nacional, cuando ustedes lo visitan, es una joya de la arquitectura y uno de los elementos más emblemáticos que tenemos del centro histórico. Podemos encontrar perfectamente que dentro de la arquitectura del mismo hay un jardín central, ¿no? De hecho, anteriormente, en nuestra sociedad como tal, recuerden que la mayor parte de arquitectura y estilos arquitectónicos son traídos del viejo mundo. Bélgica, por ejemplo, es uno de los países que más contribuyó al uso de materiales y enseres que utilizamos, esas construcciones de lámina troquelada que hoy ya no se miran, pero que eran prácticamente emblemáticas del centro histórico de San Salvador, es un legado de la arquitectura belga. En todo caso, pues en la época antigua, bueno, no tan antigua, ¿no? En el siglo pasado, era muy común encontrar casas de habitación que tenían jardines internos. Si ustedes se van a Antigua Guatemala, los que han tenido la oportunidad de poder visitarla, ya sea por los viajes o de manera personal, se dan cuenta que la mayor parte de edificios son así. Porque pues tenemos esa misma idea del diseño colonial que traemos desde el viejo mundo, más allá de la conquista española, ¿no? Entonces el diseño interior también involucra lo que son el uso de jardines, tanto internos como los jardines que están cerca o inmediatamente en la entrada de la casa o el lugar que estamos trabajando, y que pues también necesita también un diseño, valga decirlo, adecuado al mismo, ¿no? En todo caso, el interiorismo tiene bastantes ramas profesionales ligadas, como dije anteriormente, el diseño general de todo el espacio, la ubicación de los elementos,
el trasfondo de la misma propuesta que yo pueda presentar, y además pues la parte constructiva, ¿no? Como, bueno, realmente difícilmente vamos a llegar a un lugar que yo puedo, como en diseño interior, es decir, miren, yo quiero que la casa me la hagan de esta manera, que me levanten esta pared acá, que me boten esta ventana por acá. Difícilmente vamos a tener esa oportunidad, ¿no? Realmente nosotros llegamos a trabajar sobre el espacio que tenemos a la mano, ¿no? Si la casa es o la habitación es una cajita de cartón de 4 paredes, pues ni modo, nos toca trabajar con eso. Pero sí hay que destacar que a la hora de querer intervenir en esta propuesta hay que tener también en la mano la parte del plano del lugar, y ahí entra la arquitectura y la construcción, por ejemplo, donde están ubicados los tomas corrientes, donde está ubicado la caja térmica, donde está ubicado la salida de agua, los chorros, todo aquello que pues va a ser parte del espacio como tal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, el diseño de interiores va a involucrar varias disciplinas, varios profesionales que definitivamente van a estar trabajando de la mano de nuestra propuesta, y que pues definitivamente utilizarán aquellos elementos que son indispensables en la construcción. Una columna, por ejemplo, una viga. Si no hacemos la columna se nos cae el edificio y después a nosotros nos van a buscar que por qué botamos la columna. Yo hago el ejemplo de esto porque digamos, como lo decía el día de ayer, ¿no? Lastimosamente tal vez ustedes no han tenido la oportunidad de tener clases en el centro de cómputo que tenemos por muchos motivos, empezando por la pandemia y luego por la falta de equipamiento que tenemos. Porque pues dentro del salón, bueno, de hecho el edificio de la Escuela de Artes, para empezar dando un contexto particular, es el anterior edificio de la biblioteca, ¿no? El edificio que hoy en día conocen como la biblioteca, que está atrás del edificio de la Escuela de Artes, era una plaza anteriormente. Estamos hablando de la década de los 80, cuando recientemente se había creado la escuela. De hecho, la Escuela de Artes ni siquiera se fundó ahí, se creó en galerones que hoy en día ya no existen. En todo caso, ese edificio era la biblioteca anteriormente, y justo donde estamos ahorita, donde está la Escuela de Arte, donde está la dirección, el centro de cómputo, los salones de pintura, dibujo, etcétera, eso era el local donde estaba la otrora organización histórica de la Universidad de Salvador llamada HEUS, que era la Asociación General de Estudiantes Universitarios. Si no estoy equivocado, cómo se deletrea, ¿no? O se abrevia, perdón. Entonces ahí había acabadas las oficinas de ahí, había un ascensor, de hecho, donde estaban las gradas que subimos, ahí había un ascensor, que pues tú entrabas en la parte baja y podías subir hasta la tercera planta, y en la tercera planta pues estaba la parte más gruesa de la biblioteca. Entonces ese edificio nunca fue pensado para albergar aulas, ¿no? Conforme fueron la segunda remodelación de los Juegos Centroamericanos del año 2002, ese edificio se convirtió en el comedor donde iban a estar alojados los atletas, y de hecho en la parte de abajo donde se encuentra el salón de escultura, el taller de cerámica y el taller de grabado era justamente el área de cocinas. Por eso es que al fondo en escultura tenemos una pila que a la fecha nunca hemos podido tener la voluntad, pienso yo, de poder reparar la fuga de agua que tiene más de 16 años de estar, desde que yo estaba estudiando está esa fuga de agua, imagínense, y siempre que hemos querido arreglarla nos hemos encontrado con una burocracia increíble, ¿no? Pero en todo caso, esa zona era una zona de hacer cocinas, ¿no? Ya estaban los tambos de gas, estaba todas las tuberías utilizables. Hoy en día pareciera que eso no fue así. Posteriormente, cuando el edificio pasa a ser la Escuela de Artes, pues ya tenemos ya un edificio adecuado para nosotros. Se empieza a colocar diferentes divisiones de tabla roca y madera, y eso pues conllevó a la actual escuela que tenemos. Ahora, en el centro de cómputo, lastimosamente, ese espacio no lo pensaron bien. Entonces, cuando tú te paras frente a tu grupo de estudiantes, hay una pared del lado izquierdo que prácticamente si mide 7 metros el espacio, por decirles un número, 4 metros están perfectamente bien alineados, donde yo me puedo parar frente a un grupo de estudiantes, y hay 3 metros más que tienen una pared de frente. Entonces, ¿qué pasa? Si el estudiante se pone en ese lugar, cuando mira hacia el frente va a ver una pared. Entonces, para poder ver al docente, lo que tiene que hacer es girar la cabeza a 45 grados y hacerse un poco para atrás para poder ver qué es lo que dice el docente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si quisiera yo adecuar ese diseño? Pues yo no puedo decirle a mi maestro, mire, bóteme esa pared, porque si boto la pared se pierde toda la estructura funcional de la pieza. O sea, puede incluso llegar a caer en que el edificio pueda agrietarse, o quien no lo quiera, hasta derrumbarse, ¿no? Porque tiene una estructura ya preestablecida, o sea, ya hay un plano arquitectónico, una distribución de fuerzas que hacen que el edificio se mantenga en pie. De hecho, ese edificio, a pesar de que es un edificio bastante viejo, es uno de los edificios mejor construidos que tenemos, porque ha sabido soportar eficazmente prácticamente todos los edificios, todos los movimientos telúricos que hemos tenido. Pues claro está, ya tiene su desgaste, pero aún así es uno de los pocos edificios antisísmicos que hay.
Así que pues, si yo quisiera poder adecuar ese salón de cómputo a un espacio mucho más funcional, yo tendría que luchar con la planta arquitectónica que tenemos. Y eso es lo que muchas veces a la hora de querer hacer una propuesta vamos a tener que hacer. Porque no necesariamente el diseño que tal que nosotros hemos pensado vamos a poder adecuarlo en el espacio que tenemos a la mano. Claro, podemos hacerle mejoras, pero siempre y cuando manteniendo la esencia específica de la construcción como tal. Y bueno, también es para que tengan ahí una referencia y que conozcan, pues, gracias Adriana por avisar, para que conozcan un poquito del edificio donde ustedes prácticamente han pasado toda su carrera, ¿no? Hay que destacar que el diseño de interiores es un diseño o una tendencia que los seres humanos hemos tenido desde que empezamos a organizarnos en sociedades complejas, ¿no? Siempre buscamos adecuar el espacio donde nosotros nos encontramos, según las necesidades y nuestro gusto estético. Hay muchos estilos que ustedes han aprendido a lo largo de toda su formación académica, desde las historias del arte, pasando incluso por la historia del diseño gráfico, que pueden ahondar más en la parte de cómo podemos decorar y presentar una propuesta que sea funcional según nuestro contexto y nuestro gusto estético. En todo caso, el ser humano siempre va a tener la necesidad de poder sentirse bien en el espacio en el cual uno se desenvuelve, ¿no? Se mueve. Sentirse a gusto, poder trabajar con los elementos que son más importantes. Y yo pongo el caso de estas sillas que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? Tenemos 4 diferentes sillas que al final las 4 sillas pues efectivamente son o hacen lo mismo por el cual fueron hechos, ¿no? Que es pues sentarte. O sea, cualquiera de las 4 sirve para lo mismo. Pero si yo voy comparando de derecha a izquierda cada una de ellas, puedo observar perfectamente que la silla que está más a la derecha es una silla más minimalista, que tiene pues lo más básico. Un reposador donde tú te vas a sentar y una base y un reposador donde tú vas a colocar tu espalda. No sé cómo se llama sinceramente, ¿no? Pero, y también tiene una estructura bastante simple de metal que ayuda pues a eso. ¿Dónde puedo encontrar yo esta silla? Yo la imagino en una sala de espera de una consulta clínica. Yo la imagino en un food court, tal vez en un lugar donde la gente se va a sentar de manera rápida, es decir, que no va a pasar mucho tiempo sentado, porque difícilmente ese tipo de silla no es cómoda. Aunque si yo hago la analogía de lo que sería pues un consultorio clínico, quien no ha ido al Seguro Social o al hospitalón, como le llamamos a veces, y nos dan esas sillas y pasamos 2, 3, 4 horas sentados, después no hallamos cómo pararnos del gran dolor que tenemos de espalda, ¿no? Pero en todo caso, ese tipo de sillas está adecuada para un fin. Si voy pasando más a la derecha o a la izquierda, sería la palabra mejor, puedo encontrar una propuesta más rústica y rudimentaria, hecha de madera, que tiene pues ya un reposador, una base donde puedo sentarme pues ya con un cojín. Y voy pasando más a la izquierda hasta llegar al último, que ya veo un diseño de un sillón ya tipo victoriano, hecho totalmente de madera, con cojines que tienen ciertas figuras geométricas, un tipo de elemento naturalista, un paisaje. O sea, ya tenemos una propuesta más rica, más importante, y eso creo que lo podemos apreciar desde el punto de vista de aquel movimiento tan conocido que aprendimos el ciclo pasado, que era el movimiento de artes y oficios, que buscaba, más allá de darle funcionalidad al objeto, darle un gusto estético, ¿no? Recordemos que en la época del art craft, en la revolución industrial, cuando se empezó a hacer la parte de la masificación de la creación de formas funcionales como sillas, mesas, muebles, camas, etcétera, pues se buscó abandonar la parte estética por la parte funcional. Entonces servía más una cama que sirviera para dormir que una cama que se viera bonita y pudiera servirte con más comodidad. Entonces el art craft surge como un rechazo para eso, ¿no? Surge para poder decir, no hombre, miren, que estamos perdiendo la esencia de nuestro producto, darle un valor agregado. Entonces, si yo voy viendo esa evolución, puedo ver claramente cómo pasamos de una silla simple a una silla que tiene ya un gusto más estético y seguramente está más pensado para un fin más solemne. Yo veo esa silla, por ejemplo, en casa presidencial, en un museo, en un lugar histórico, en un lugar que sea más fino, más adecuado pues a un elemento más protocolario, más solemne, que la última que yo veo un poco más simple y más para salir, digamos, del compromiso, ¿no? En todo caso, las construcciones de nuestra propuesta siempre van a estar adecuadas a lo que es el gusto estético, ¿no? Algo que yo sí puedo reconocer de esta administración es hoy que en día que visitamos el centro histórico encontramos mucho del diseño de senderos, los denominados parques lineales, ¿no? De hecho, en la parte donde recientemente se liberó la iglesia El Calvario, que para mí es una de las más
emblemáticas del país y que para mi gusto es de las mejores que tenemos, podemos observar que se ha hecho una adecuación del espacio, se ha colocado diferentes zonas adecuadas para el paso de gente con discapacidad, sillas cómodas, plantas. O sea, es algo muy muy interesante porque se trabaja en cómo la persona puede adecuarse y sentirse más cómoda en el espacio. ¿Cuál es la función del diseño de interiores? Pues más allá de que las cosas sean bonitas, es optimizar nuestros recursos. Permítanme. Perdón, ya regresé. Es optimizar el espacio. No, esa es una palabra muy importante. Optimizar el espacio para que de esa manera las personas que pues van a ser parte de la experiencia a la hora de estar en ese lugar se sientan pues cómodas y no se sientan demasiado ansiosas o confusas a la hora de podernos sentar, ¿no? El uso de también que se sientan pues no sé si la palabra sería esta, agraciados con el diseño, es decir, que se sientan que el lugar es bonito. ¿Quién no ha ido a un restaurante y más allá de la comida, bueno, que ya tan idea, ¿qué es lo que vende Starbucks? Que te dice todos los mercadólogos, no, o sea, obviamente ya sabemos que no vende café, vende el espacio. Y esa palabra es muy importante, te vende el espacio, la experiencia, estar sentado ahí, ¿no? O sea, el lugar que te brinda pues ciertas comodidades, que te brinda pues claro está unas sillas que sean cómodas. Bueno, aquí en el país difícilmente vemos eso porque no tenemos los mismos recursos económicos que en otras zonas, pero sí en cierta medida te ayuda a dar una experiencia mucho más amena en tu no sé, en tu reunión o todo lo que tú quieras hacer con tu grupo de amigos, ¿no? En todos casos, la función del diseño de interiores es optimizar, o sea, hacer que las cosas sean más funcionales. ¿Qué es esa palabra optimizar? Optimicemos nuestros procesos de trabajo, dicen a veces los empleadores, ¿no? Es decir, hagamos que las cosas sean más eficientes. No es lo mismo ser eficiente que ser eficaz, y sería bueno que ustedes tengan esa diferenciación de conceptos, ¿no? Eficientes que a mí, por ejemplo, me ponen, y si no estoy equivocado, ¿no? Porque tantas veces que he aprendido ese concepto, eficientes que a mí me ponen a hacer un proyecto, digamos no sé, un modelado 3D y pues yo me dicen, mira, haceme esta maqueta de este edificio y yo pues efectivamente lo hago, ¿no? O sea, lo trabajo y me queda bien, ¿no? O sea, pero me tardé, ¿qué? Unas 2, 3 horas en hacerlo, ¿no? Y eficaz es hacer las cosas rápidas, es decir, que a mí me dicen, mira, haceme el edificio, pero lo hice en 30 minutos, pero posiblemente no lo hice de la mejor manera, sino que lo hice lo más rápido posible. Claro, le agregué ciertos elementos indispensables, pero el producto final no es un producto tan acabado como aquel que yo me tardé más tiempo en hacer. Para darles un ejemplo, ¿no? De cuál sería la diferenciación entre eficiente y ser eficaz, ¿no? A veces los empleadores te piden que seas eficaz, no que seas eficiente, cuando lo ideal es que tú seas eficiente, no eficaz, porque pues eso ayuda a que tengamos un mejor desarrollo del proyecto, tengamos mejores resultados y pues obviamente mejores productos a entregar. Pero en el ámbito laboral a ti te piden las cosas para ayer y uno tiene que ser una mezcla, saber balancear, ser eficaz y ser eficiente. Entonces eso mismo viene en la parte de la optimización. La optimización es poder hacer que los elementos sean más eficientes para el uso del espacio, saber ubicar las sillas, las mesas, darle una pequeña experiencia al cliente que nos visite de sentir orden, obviamente un espacio creativo que de gusto con simplemente verlo y que pues permita poder desenvolver la función por el cual está pensado, ¿no? Si es una clínica dental, pues que obviamente sirva para eso. Si es una oficina jurídica, que obviamente es función y se sienta que es para eso. Si es un salón de videojuegos de una guardería, pues que se sienta ese ánimo de los niños, ¿no? Que se sientan cómodos con sus maestros, con sus educadores y con los juegos que tenemos a la mano. Además de eso, tenemos que destacar ciertos parámetros que considero que son importantes en el diseño de interiores. Primero, que a la hora de querer hacer una propuesta tenemos que elaborar los planos y los renders de cómo nosotros vamos a trabajar en nuestra propuesta. Hay que tener en cuenta todos los detalles que son parte de la construcción, columnas, mesas, que ya están, por ejemplo, a veces tú llegas a lugares que ya tienen instalados como ciertos muebles. Por ejemplo, aquí donde yo vivía, cuando compramos la casa, bueno, en el anterior caso donde estábamos, bien dicho, había un mueble que ya estaba justamente en la parte del fondo del edificio, de la casa, ¿no? Que era donde supuestamente estaba la cocina. Un mueble que ya estaba y no podías quitar. Y si lo quitabas, pues obviamente dañabas la construcción. Entonces hay que sabernos adecuar en eso, ¿no? También tenemos que saber elegir qué elementos decorativos vamos a utilizar, como el mobiliario,
la silla, las mesas, el comedor, las lámparas, los televisores, la ubicación de los mismos, y saber que una silla para un consultorio dental no será lo mismo para una silla de una oficina contable. Hay que destacar que para cada una de ellas queremos buscar cierto mensaje, ¿no? En todo caso, en ambos siempre es la idea de la certeza. Imagínate, tú llegas a un consultorio médico, un consultorio dental, y te atiende un joven de ¿qué? Unos 20 años. Inmediatamente tú vas a decir, este cipote aprendiendo está, y yo no quiero que me vaya a trabajar los dientes porque seguramente me va a dejar mal. En cambio, tú encuentras a un doctor ya mayor, aunque tal vez tú no conozcas nada del trabajo, por simplemente el hecho de ver lo que es mayor, tú ya asemejas la idea de que el hombre tiene más experiencia y que seguramente te va a dar más confianza. Luego tenemos que saber incluir aquellos elementos que son parte de nuestro diseño. En este aspecto, pues, es lo que hablábamos anteriormente. Cómo vamos a poder incluir en mi diseño la ubicación de las ventanas, la ubicación de las salidas, los tomas corrientes, que tiene que ver incluso con la segunda parte, que son los suministros, donde están ubicados la parte del tendido eléctrico, las comunicaciones, dónde va a haber internet, dónde no va a haber internet, si hay que colocar un repetidor de señal, si hay que colocar una extensión para poder conectar algún elemento indispensable. O sea, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Además de eso, también tenemos que saber la ubicación del mobiliario con los materiales que vamos a utilizar. Si estos van a ser materiales, digamos, por ejemplo, tú no vas a colocar un mueble o un elemento de madera sobre un lugar que sabes que acumula cierta humedad, ¿no? Porque posiblemente haya del otro lado algún tipo de pared o tubería o algo que haga que obviamente se pueda deteriorar el material, ¿no? O incluso, por ejemplo, vas a colocar una pared, por ejemplo, ese televisor. Imagínate que este televisor que miras acá esté justamente donde entra la luz del sol, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, que es una luz bastante fuerte. ¿Qué va a pasar con este televisor? No tal vez en el momento, sino en un futuro cercano, que la pantalla se va a dañar porque el televisor, al recibir ese calentamiento de parte de la luz del sol, pues va a presentar cierto desgaste, ¿no? Entonces todo eso lo tienes que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de pintura vas a emplear también? Si la pintura va a mantenerse en el tiempo, no se va a descascarar, si no es una pintura que de baja calidad y que efectivamente pues al cabo de unos meses vas a tener que volver a invertir en pintar. O sea, todo eso lo tenés que tener en cuenta, ¿no? Y finalmente tenés que tener una documentación pertinente de cómo va a trabajar tu producto, es decir, el contrato que vas a tener. Eso ya es parte administrativa, ¿no? El presupuesto que vas a tener también, saber adecuarnos cuánto va a ser lo que se va a invertir, cuánto va a ser lo que se va a requerir para poder hacer nuestra propuesta, podernos malabarear a la hora de buscar opciones y tener a la mano pues todo lo que es necesario para nuestro producto final. Además de eso, podemos destacar que si tenemos en cuenta que el diseño 3D es una de las ramas que mejor dominamos aquí hoy en día, pues podemos perfectamente crear una propuesta totalmente libre con todo lo que nosotros querramos. Es decir, no tenemos una restricción. Si queremos hacer una propuesta que tenga X número de mesas, X número de sillas, o queremos que tenga tantos estantes, pues lo podemos hacer perfectamente. El programa, que en este caso utilizamos Blender, permite poder adecuar las herramientas que tiene pues a la funcionalidad que queremos darle. No solamente el programa de Blender, hay muchos programas 3D. El que más se utiliza para diseño de interiores para los arquitectos es SketchUp. También utilizan el que se llama ¿cómo se llama que es AutoCAD. También utilizan lo que es programas como Rhinoceros, 3D Max, Maya, etcétera. También son programas y opciones que tenemos. Pero independientemente de la herramienta en la que nos encontremos, pues el diseño de interiores puede perfectamente adecuarse al entorno 3D. Esa connotación de los tres vectores X, Y, Z perfectamente nos ayuda a nosotros a tener muchas ventajas, ¿no? Eliminamos restricciones, tenemos plena libertad del espacio y podemos perfectamente adecuar nuestra creatividad según lo que nosotros gustemos, ¿no? ¿Cuál es la importancia que nos permite a nosotros el diseño 3D a la hora de aplicar el diseño de interiores? Primeramente, pues el diseño de interiores, justo con el diseño 3D, permite profundizar y personalizar nuestros proyectos hasta niveles que sean prácticamente subjetivos por la persona que los va a presentar. Es decir, no tenemos un límite, y es lo que hablaba anteriormente. Si queremos hacer una propuesta de un espacio, podemos utilizar todos los elementos que gustemos. Simplemente buscamos o trabajamos cada modelado de manera independiente perdón, y eso nos va a permitir poder alcanzar cualquier nivel que nosotros gustemos, ¿no? Carmen Laína, vaya, gracias compañero.
Además, también nos ayuda el diseño 3D a poder a tener como con nuestros clientes una mayor comunicación, ¿no? Ser los partícipes de la construcción, es decir, que el cliente perfectamente podrá apreciar cómo va a quedar el producto final. Yo hacía el ejemplo, este, y tiene que ver también con la tercera función de cómo podemos también mejorar la comunicación entre los técnicos, los arquitectos y el marketing como tal. Si tú vas a las urbanizaciones que se hacen hoy en día, a las construcciones de esos apartamentos, que hoy eso se ha vuelto bastante popular, ya no es la idea anterior que tenías cuando eras pequeño, que tenías que ir al proyecto y ver la casa modelo. ¿Y qué hacías? Tú llegabas a la casa modelo, mirabas la casa ya con muebles, ya pintada, ya con jardín, o sea, y andaba la gente visitando y le decían, no, hombre, qué bonita va a quedar mi casa, ¿no? Eso ya prácticamente, aunque sí se mantiene, pues obviamente siempre son una casa base a la hora de crear una construcción, pero hoy en día se lo simplifican mejor. Ahora tú en redes sociales puedes encontrar en la publicidad que te aparece en tu perfil algún proyecto de alguna zona habitable, una residencial, un edificio de apartamentos, lo que sea, e inmediatamente te traslada a un plano por lo general hecho en 3 dimensiones, incluso te permite poder ver una vista en 360 grados de cómo quedaría un espacio ya prácticamente utilizable, te muestra pequeños cortos de render, de cómo se vería ya el espacio con muebles, con personas habitándolo, o sea, te dan ya una muestra de cómo va a quedar el edificio, te muestran ciertas ventajas o beneficios que puede tener de evitarlo, por ejemplo la vista, si es una torre de apartamentos, si es una residencial, te ofrecen vistas de cómo quedarían los parques, los senderos, si tiene algún tipo de piscina o complejo para poder hacer ejercicios, te lo muestra, o sea, todo eso lo puedes perfectamente hacer utilizando los recursos que tenemos a la mano, ya no es necesario que el usuario vaya al lugar, gaste tiempo, dinero en desplazarse, sino que todo lo puede hacer desde la comodidad de su teléfono, ¿no? Con simplemente un par de movimientos del dedo, presionando en el teléfono, podemos acercar a nuestro cliente y darle una idea de que, mira, si tú gastas o inviertes en esta construcción, esto va a ser lo que tú vas a tener como producto final, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo del modelado 3D utilizando pues los recursos que da cada programa. Tenemos en el lado izquierdo 3 propuestas diferentes de un dormitorio. El primero perfectamente podría decir lo que es un diseño tipo low poly. Si te das cuenta hay una economización de mallas, o sea, las mallas están bastante simples, permite perfectamente poder adecuar nuestro producto según nuestras necesidades, sin que esto nos llegue pues ¿cómo se llama? A gastar demasiados recursos gráficos de la máquina. Tenemos en la parte de abajo un sillón, como podría ser como un tipo de cama, de una habitación un poco más compleja. Podemos ver cómo se puede modelar todo, desde los cojines, las sábanas, el respaldo de la cama, la arquitectura como tal, de las paredes, lámparas, todo eso utilizando Blender. Y podemos ver ya un render ya de una propuesta ya más terminada, ¿no? Con texturas, diferentes tipos de imágenes que pueden ayudarnos a poder adecuarnos a nuestro espacio. Es decir, con el modelado 3D perfectamente podemos hacer una propuesta con poco esfuerzo, claro está, lleva su tiempo, pero que nos permite poder adecuar nuestra idea acorde pues a la propuesta que se va a presentar. Hasta acá me estoy dando a entender. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos estado viendo? ¿Alguna consulta? Quiero ver algo, quiero ver si tengo por acá. Creo que no tengo seguramente. Creo que no tengo de eso. Dice que me está dando problemas en la computadora porque creo que no me está... No creo que no tengo ya propuestas de esas. Que a mí me cayó un virus hace bastante tiempo que me borró bastante de los modelados que yo tenía. Tengan cuidado con unos virus que se llaman ¿cómo se llaman estos? Que te encriptan tus archivos. No me acuerdo cómo se llaman estos virus, pero son sumamente terribles, que te secuestran todos tus archivos y después te piden un rescate. A mí me pasó eso el año 2021, que por andar buscando un crack imagínense que andaba buscando un crack de Adobe, descargué un virus. Y yo tristemente no tenía en ese momento actualizado el antivirus. Recientemente había formateado la máquina y tenía un antivirus viejito que no tenía todos los módulos activos. Entonces me cayó el virus y me encriptó todo. Me encriptó cosas bien importantes para mí. Mi tesis, por ejemplo, que yo tenía cuando yo estudiaba, yo la tenía, me la encriptado. Y ahí tengo guardado el disco duro, esperando que algún día
no sé, ¿verdad? Se pueda encontrar una manera de liberarlo. Así que tengan cuidado con eso, ¿no? Tengan siempre su antivirus activo. Si no tienen dinero o los recursos para tener un antivirus pagado, pueden craquearlo. Yo tengo craqueado el Note 32. Y si no, pues utilicen uno gratuito. Está el Kaspersky Cloud, que es el gratuito. También está el Avast. O sea, siempre y cuando tengas una defensa que te ayude a evitar esos virus que se me ha escapado el nombre. ¿Cómo se llaman? Se llaman... pero creo que me van a entender qué tipos son, ¿no? Bien, quiero ver. ¿Hay alguna pregunta? Creo que no la hay. Bien, continuando con los antecedentes del diseño interior, vamos a dividirlo en diferentes etapas, por décadas. Vamos a empezar con la década de los 50. Una década que pues tiene en su contexto, sería tal vez la palabra, una situación bastante compleja que era la era atómica. Creo que todos ya vimos, o fuimos, por lo menos la mayor parte de nosotros, a ver la película que está en cines, que era Oppenheimer, ¿no? ¿Se recuerden que en esa época de los 40 hubo una carrera armamentística del proyecto Manhattan que ayudó a los aliados a crear lo que era la bomba, bueno, a Estados Unidos realmente, lo que es la bomba atómica, ¿no? Entonces, si vamos a ese contexto y la película, creo que, y yo hacía esa anotación el día de ayer, que pareciera que nosotros conocemos más de cómo era la vida de la década de los 50, de los 60, de los 80 que las mismas personas que vivieron en esa época. Porque hay que destacar que en esa época no había lo que tenemos hoy en día como teléfonos, no tabletas, internet, por ejemplo, para podernos comunicar. Realmente las personas estaban bastante aisladas y se limitaban a simplemente comunicación por correspondencia, uno que otro periódico, fotografías que difícilmente eran a colores. Entonces no había como un conocimiento de qué pasaba en todos lados, hasta para poder comunicarte con alguien que estaba en Japón o en China tenías que esperar unos 4 o 5 meses en lo que la carta llegaba, ¿no? Un telegrama, tal vez un poco más corto, pero hoy en día solo con abrir tu teléfono puedes ver qué está pasando en China, en Japón, en Alemania, en Europa, en Estados Unidos. Puedes contactarte con la gente que tú quieres en cualquier hora y momento que tú desees. Entonces, pero hago esa idea porque pareciera que nosotros conocemos más de esa época que los que ellos mismos se conocían, ¿no? Y es porque qué película no hemos visto en Hollywood que no nos muestre pues cómo funcionaban las anteriores generaciones. Volver al futuro, por ejemplo, esta Oppenheimer que recientemente vimos, tantas películas que podemos ver, ¿no? Cuando se hizo el boom de las películas noventeras, ochenteras, que tienen bastantes películas como por ejemplo Mira quién habla, otras películas que sirven para entender como Vaselina, Footloose, tantas películas que hay. Entonces conocemos bastante de eso y perfectamente podemos adecuarnos o sabernos ubicar en el contexto. En la década de los 50, como dije anteriormente, estaba esa idea del consumismo. ¿Por qué? Porque veníamos saliendo de una Segunda Guerra Mundial y pues teníamos un montón de empresas que en un momento se dedicaron a la fabricación de material bélico, balas, tanques, escudos, lo que tú quieras, ¿no? Y después de la guerra pues teníamos una gran cantidad de empresas que prácticamente tenían que buscar cómo podían adecuarse a los nuevos cambios del tiempo. Entonces, y además también tenemos la idea de que pues después de una guerra, independientemente de quien haya ganado, siempre hay una destrucción, ¿no? Una pérdida de valor cultural y pues claro está de infraestructura. Entonces pues se necesita reconstruir todo. Entonces la mayor parte de empresas que se encargaron de la parte de la época bélica trasladaron sus operaciones a la construcción, ya sea de edificios, casas, residenciales, urbanizaciones como tal, y pues claro que sí a la parte de creación de elementos necesarias para la casa, como cocina, muebles, cama en general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces y la gente pues también tenía esa como cierta sentimiento, ¿no? De depresivo después de haber pasado por una etapa bastante compleja donde pues muchas familias perdieron seres queridos. Entonces pues tratamos de encontrar, bueno, cuando tú estás triste, tú tienes dinero, lo primero que vas a hacer es que te vas a un centro comercial y vas a comprarte algo, ¿no? Te vas a comprar una camisa, una blusa, te vas a pagar tu almuerzo, tu cena en el restaurante más caro que puedas encontrar por el simple hecho de tratar de hacerte sentir bien. Pues así era la idea que tenían las personas en esta época, ¿no? Entonces había una cultura consumista que prácticamente las familias compraban y adecuaban todos los elementos de su casa con prácticamente cualquier elemento que ellos encontraran. Entonces incrementó la demanda
y por tanto la oferta se tuvo que adecuar a la demanda y se empezaron a presentar diferentes variantes de elementos que teníamos a la mano. O sea, tenía que haber una variedad de sillas, una variedad de mesas, una variedad de comedores, una variedad de televisores. O sea, tenía que haber una gran... Esta época como tal se conoce como una época modernista porque incluyó dentro de las construcciones espacios grandes, abiertos, porque sí o no, cuando miramos una casa viejita, nos damos cuenta que una casa viejita, a comparación de las casas de hoy en día, eran casas mucho más grandes, ¿no? Con X número de habitaciones, con salas. Bueno, una casa de la década de los 50, 60, 70 va a tener hasta 4 salas en la misma casa, ¿no? Nosotros apenas hoy en día encontramos unas casitas de fósforos que son 4 paredes, que ni ventanales tiene y prácticamente los espacios son muy reducidos. ¿Por qué? Porque claro está, en aquella época era menor cantidad de población. Veníamos de una época que pues había un déficit también demográfico por la parte de la Segunda Guerra Mundial. Y además pues teníamos la parte en boga de lo que es el consumismo. Entonces pues se crearon espacios más grandes. Los aparatos que se utilizaban para la decoración de las casas pues obviamente se incrementó su producción. Y eso ayudó pues a poder tener una innovación de lo que era nuestra idea del diseño. En esa misma lógica, ya en la década de los 60, cuando ya tenemos una época mucho más, bueno, más digamos, podría decirse más serena, ¿no? Ya no tan preocupada la gente por un conflicto bélico, ¿no? Porque van a reclutar a mi hijo, porque mi esposo está en la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, recordemos de que nosotros somos de referencia a lo que es la cultura americana porque realmente nuestras culturas, a pesar que son culturas que tenemos, pues, kilómetros de distancia, pues siempre somos influidos. ¿Por qué? Por los elementos que están, digamos, más en boga, ¿no? Más en primer orden. Y Estados Unidos y Europa siempre han sido países de primer mundo y prácticamente sus estilos e influencias se van replicados en todas las demás sociedades del mundo, independientemente de la zona y el contexto geográfico en el que se encuentren. En el caso de ya pasando en la década de los 60, podemos observar que los espacios pues utilizaban bastante lo que eran los recursos de diferentes tipos de formas, retomando ideas que de la época victoriana y adecuándolas en el concepto moderno, por eso es modernismo. Además se utilizaba bastante el uso de tonos claros, uso de tonos pasteles, colores completamente apacibles o apacibles, no sé cómo sería la palabra, o sea, más serenos, más tranquilos, grises, azules, el blanco. Bueno, el blanco en todas las épocas lo vas a encontrar como uno de los elementos más característicos a la hora de querer decorar una pieza. Se utilizaba bastante la parte orgánica, ¿cierto? Utilizaban decoraciones de sillas hechas de madera, colores tierra, también el uso de macetas, decoraciones orgánicas dentro de las casas, el uso de espejos. El uso de las texturas era mínimo, pero se mantenía utilizando figuras geométricas y pues los materiales por lo general eran el cuero, el terciopelo y la tela en general para poder adecuar diferentes tipos de texturas, pero de carácter mucho más sobrio y minimalista, ¿no? Era una sociedad mucho más ortodoxa. Conforme fueron pasando los años, empezaron a agregar ya lo que era ya una mezcla entre diferentes piezas tecnológicas, como lo eran radios, televisores, refrigeradoras, cocinas, entre otros aspectos que funcionaron ya con el espacio ya para adecuarlo a una funcionalidad como tal. Se empezó a segmentar, ¿verdad? Esta va a ser la sala, esta va a ser la cocina, este va a ser el comedor. Entonces se empezaron a adecuar los espacios según su función. Siempre se mantenía pues la parte del uso de colores completamente sobrios, fríos, que no creaban demasiada ansiedad o demasiada digamos expectativa a la hora de poder ver tantas formas y colores. El uso de las texturas era bastante mínimo y siempre se mantenía la parte del diseño orgánico. Recordemos un poco de aquellos movimientos de vanguardia que aprendimos el ciclo pasado en historia del diseño gráfico y podemos perfectamente adecuarnos en el contexto como tal. Y pues claro está, en la década de los 60 pues empezó a salir, empezaba como a escucharse, ¿no? Aquella idea de la guerra nuclear. Ya no era la Segunda Guerra Mundial, sino que se empezaba a escuchar la Guerra Fría con Estados Unidos y Rusia, que pues prácticamente pues era un sentimiento que mantenían alerta. Se empezaron a construir, bueno, aquella publicidad que hacía Estados Unidos, ¿no? De crear búnkeres subterráneos. Hay una película muy bonita que espero que tal vez alguno haya visto alguna vez, la dan en el 6 seguido, que se llama Mi novio atómico. Sale este actor que se hizo recientemente, ganó un Oscar, Brendan Fraser, como protagonista.
Es una película muy bonita que sería muy bueno que la vieran porque ayuda a entender bastante cómo era el contexto de la Guerra Fría. Otra película que creo que pueden ver es la de El Gigante de Hierro, que es una película animada. Creo que todas la hemos visto de chiquitos, en el 6 la daban también. Y recientemente en la película que se estrenó, que era Ready Player One, que aparece también una connotación del diseño ochentero con ciertos elementos que son muy pero muy característicos de la época. Entonces, pero en esta época todavía estamos como previo, ¿no? Tenemos como esa idea, ese mensajito, ¿no? De que nos vamos a posiblemente a una guerra más. Entonces, pues en esa época empieza a surgir la idea del interiorismo retro. Es un sentimiento que tenían las personas de esa época de regresar hacia atrás. ¿Por qué? Pero no atrás en la década de los 40, 50, que pues era la época de la Segunda Guerra Mundial, sino mucho más atrás. Estamos hablando de el siglo anterior, el siglo XVIII, XIX, no sé cuál sería el de 1800, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época había ese sentimiento de paz, ¿no? Ese sentimiento de no había ese temor de que íbamos a la guerra, que iban a reclutar a las personas, que iba a haber pérdida de empleos, o sea, todo ese sentimiento, pues en esa época consideraban las personas de ese momento que era pues mucho mejor. Entonces se empieza a dar un diseño más retro, más vintage. Hay que tener en cuenta que el principal sentimiento que tenían las personas en ese momento es que se buscaba dar una pequeña como rebelión social, ¿no? Es decir, que las personas trataban de poder sentir en sus hogares, en sus casas, una mayor libertad, personalizarlos más a su gusto, adecuarlos en temas que eran mucho más, digamos, alegres. Por eso empezaron a buscar la parte retro para pues sentirse más libres y poder darle a nuestra habitación, nuestra sala, nuestro comedor, nuestra cocina un ambiente mucho más expresivo, ¿no? La decoración empezó a cambiar, ya no era tanto el uso de colores sobrios, sino que se empezó a involucrar otro tipo de tonos un poco más fuera de contexto, como colores rojos, colores morados, colores rosados. Es decir, hubo una época en la que las personas empezaron a innovar en sus espacios de habitación, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un diseño de sillas. Si te das cuenta, el diseño es bastante moderno. Utilizaban colores ya más encendidos, siempre en las tonalidades pasteles, debo de aclarar, ¿no? Pero se empezó a utilizar ya sillas rojas, sillas azules, sillas negras. Ya no era tan monótono el color, ¿no? Es el mismo tipo de diseño, color café, beige, sino que ya iban agregando otro tipo de materiales y formas de modernización de cada una de las paletas de colores. Se empieza a utilizar el uso de tapetes con mayor sobriedad en algunos momentos, y en otros pues con mayor libertad de colores y formas. Es decir, era un híbrido entre un diseño tradicionalista y un diseño libre, ¿no? Es decir, un diseño que representaba, como dije anteriormente, una libertad social. Además, se empieza a utilizar bastante el uso de texturas para la decoración de paredes. Se empiezan a dejar esa idea que más adelante se convirtió en el diseño industrial, que es una de las tendencias que vamos a ver para la creación de espacios, donde se empezaba a ver el material por el cual estaba construida la casa. Se miraba si la casa era de madera, se miraba la madera; si estaba construida de ladrillos, se miraban los ladrillos; si estaba construida de hierro, se tenía que ver en algunas partes de la casa los fragmentos, los tubos, las vigas de hierro. Es decir, se empieza a utilizar bastante el uso de texturas de los materiales por el cual están hechas las casas. Además de eso, se mantiene la idea de poder reinterpretar las formas de la época antigua, pero mantener un estilo vintage. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un sillón Capitone, estilo Barcelona, que es un sillón que todos conocemos, que tiene ese tipo de idea de como botones que están como clavados en la textura de la tapicería. Pero si te das cuenta, es una reinterpretación del mismo. Por ejemplo, las patas ya no son patas estilo victoriano, ni tampoco estilo Capitone, tampoco los reposabrazos. Es decir, hay una mezcla entre estilos antiguos con mezclas en estilos más modernos. Se empieza a utilizar bastante el uso de figuras de la naturaleza para la creación de algunos elementos, por ejemplo la lámpara. Hay un diseño, un estilo de vanguardia que aprendimos, que era el diseño orgánico o el estilo orgánico, y también el aerodinamismo, que buscaba poder trasladar aquellos elementos de la naturaleza a nuestra vida cotidiana, no solamente para los enseres de la casa, sino que incluso llegó al punto de crear vehículos automotores utilizando inspiración de naturaleza.
a fecha de hoy se mantiene eso. Por ejemplo, la mayor parte de vehículos que podemos ver en la calle son reinterpretaciones de animales. Por ejemplo, mi vehículo, yo tengo un Lancer, está inspirado en un tiburón. Y podemos encontrar, por ejemplo, las Nissan Joe que están inspirados en las ranas, en los sapos, ¿no? Y así podemos ver varios tipos de ejemplos de vehículos que son inspirados bueno, el gran conocido Volkswagen, ¿no? Inspirado en un escarabajo, ¿no? Que es uno de los elementos más históricos que todavía seguimos viendo por ahí algunos en la calle, ¿no? Que son sumamente valiosos y que poco a poco pues ya van escaseando, así que hay que tener en cuenta eso también, ¿no? También se empieza a hacer una migración de estilos, porque en esta época recordemos de que Estados Unidos hizo pues lo suyo con Japón y con Corea, y bueno, tenemos una migración de estilos de cultura. Entonces era muy común encontrar como el estilo Zen, que es el estilo prácticamente tradicionalista japonés, y más allá del estilo Zen, el estilo asiático en general, que buscaba darle como una connotación más utilizando elementos de la naturaleza como bambú, madera, entre otros aspectos, el denominado tatami también, que era muy utilizado por las culturas asiáticas para los pisos, mesas, etcétera, tantas cosas que podíamos traer. Entonces hubo una migración cultural y era una migración que traía pues algunas referencias de esos estilos adecuados al contexto en el cual nos encontrábamos, ¿no? Entonces podemos ver el uso de madera, de pino, madera de bambú, uso de las figuras para decoración ya un poco más, digamos, abiertas para las texturas, como figuras geométricas, figuras de la naturaleza. Las paredes ya tenían que tener cierta textura, lo que hablamos anteriormente, que se mirara de qué estaba hecho el material. Todo para poderle dar una experiencia mucho más orgánica a la persona que podía perfectamente verlo, ¿no? Es decir, para gusto los colores, ya habían desde los tipos más conservadores a aquellas personas que podían perfectamente dar el lujo de poder adecuar su espacio según su criterio y su funcionalidad. En aquel de los 70 pues ya empieza una época que era muy importante analizar en el contexto de ese momento, que era la recesión y la depresión que hubo en Estados Unidos, que influenció increíblemente a nivel mundial el desarrollo de producción. Hubo un desempleo masivo en los años 70, donde pues se incrementó el nivel de vida y el acceso a la propiedad, porque pues obviamente había la demanda ya no era lo mismo con la oferta, entonces tuvo que balancear incrementando los precios, y para justificar ese tipo de incremento, porque pues obviamente había menos personas que tenían dinero, había menos dinero en las calles, se le empezó a dar esa connotación de que las cosas eran construidas para durar. Es decir, yo le voy a incrementar el precio, pero para que la gente me lo compre, yo voy a darle un valor. Y es algo similar a lo que hacía el Aircraft en su momento con la revolución industrial. Darle un sentido mucho más duradero a nuestros objetos, para que de esa manera pues el costo y beneficio fuera pues, obviamente balanceado. Entonces surgen diferentes tipos de propuestas. ¿Quién no escuchaba aquella palabra, verdad? Que dice que no, hombre, las cosas antes se hacían mejores. Los vehículos que antes hacían duraban más que los vehículos que hoy en día tenemos, porque un vehículo nuevo a los 6 meses ya necesita su mantenimiento. Y hay gente que tiene vehículos de los años 50, 60, 70 que ahí andan caminando y solo necesitan unas cuantas apertones de tornillos, ¿sí? Y no tienen problema. Entonces esa idea de que las cosas eran más duraderas y que tenían que ser elementos más utilizables, pues definitivamente estaba. Entonces era un periodo de transición entre la modernidad y el posmodernismo. Se empezó a utilizar las líneas limpias, las curvas empezaron a verse más en la parte de la creación de muebles. Las paletas de colores se pasaron de un diseño un poco más neutro, abandonando la idea que se venía fomentando de utilizar colores como más libres, rojos, amarillos, pero en el mismo sentido de trasladarlos a diseños o elementos, colores menos chillantes. Es decir, no es que se dejara de utilizar el rojo, no es que se dejara de utilizar el amarillo, sino que el tono de amarillo un tono menos expresivo y mucho más adecuado para sentir como un poco más de tranquilidad. Además de eso, pues empezó a utilizar bastante el uso del enfoque minimalista en la arquitectura, y se trató de dar un enfoque más austero en la mayor parte de elementos. Pero finalmente todo esto, conforme fue pasando los tiempos, fue rechazado por las mismas personas, ¿no? Es decir, el estilo de constructivo de los años 70, al ser una época en la que, repito, había bastante problemas a nivel económico y social,
pues prácticamente conllevó a que se empezaran a hacer ese sentimiento como de rechazo que eventualmente se convirtió en los movimientos que veremos más adelante en la década de los 80 y 90. Aquí por ejemplo podemos observar que tenemos un diseño un poco más diferente si lo comparo con un diseño de la década de los 60, 50, que podemos observar pues el uso de colores de paredes un poco más fuera de lo común, paredes color verde. Podemos observar ya el uso de figuras geométricas como papeles tapices en las paredes también, ¿no? Podemos observar cómo hay una estilización de las figuras, utilizando bastante las figuras completamente curvilíneas, una mezcla entre diseños antiguos con diseños modernos, el uso de texturas en todo prácticamente, desde las mesas, los cojines, las paredes, los muebles, etcétera, y pues siempre claro está el uso de manera moderada del diseño orgánico, ¿no? Para poder decorar nuestro espacio acorde a nuestras necesidades, ¿no? Además en esta época de los 70, principios de los 80 empieza a surgir ya la idea del uso de texturas para poderle dar una especie como de connotación más digamos liberal de nuestro diseño. Repito que el diseño en la época de los 70 empezó con un diseño conservador y finalmente terminó con un diseño más abstracto. El uso de figuras geométricas empezó a incrementarse más. La decoración no solamente era basada en la funcionalidad, sino también en la subjetividad de las personas para poder interpretarla. Y se mantuvo pues el uso de colores más variados. Las gamas cromáticas o paletas cromáticas prácticamente fueron incrementándose con el tiempo. Ya en la década de los 80 empieza a surgir ya un enfoque un poco más, digamos, adecuado a los cambios sociales que teníamos. Ya empezó a surgir esa idea de la excesividad de las formas. Ya se abandona bastante el uso de elementos vintage, sino que se empieza a utilizar elementos más futuristas, más adecuados en las necesidades del nuevo mundo, pensando pues en temas, bueno, en esa época en Estados Unidos y en todo el mundo empezaron a surgir aquellas grandes producciones de que se empezaba a ver, por ejemplo, el planeta de los simios, que se empezaba a ver como era una previa antes de la película tan conocida como Volver al Futuro, que surge en los 80, que a finales de los 80, 1988, si no estoy equivocado, se estrena la primera película de Volver al Futuro. Entonces esa idea de poder tener ese tipo de elementos futuristas en nuestra época, en nuestro contexto, se empezó a surgir. El uso de las sillas empezó a trasladarse un poco más simplificado, más libre, menos uso de formas geométricas complejas, sino que eran formas más libres. Se empezó a utilizar bastante el uso de los colores beiges, el color azulado, el papel pintado ya completamente sólido. Ya se empezó a dejar de utilizar lo que eran las texturas para geométricas en las paredes o en la decoración de las sillas y las mesas, de manera gradual, claro está, para poderle dar un sentido más moderno, más futurista. Además empieza a utilizar bastante el uso de colores rosas, colores azules, colores verdes para poder transportar un diseño más moderno, más tropical. El uso de los estampados se utilizó bastante para el diseño floral, pero siempre utilizando líneas puramente rectas. Además de eso empezó a adecuarse el diseño no solamente en los lugares visibles para la gente, sino que se empezó a expandir en otros espacios un poco más privados, como lo eran los baños, los servicios sanitarios. O sea, se empezó a buscar formas diferentes para poder adecuar cada una de las funcionalidades de los mismos. Además, pues hay que destacar que en la época de los 80 se empezó a utilizar lo que era la parte de la mezcla entre la arquitectura clásica para poderla trasladar a un futuro, ¿no? Un futuro que pues está en boga de las personas. Además, en esta época surge lo que es la denominada rechazo de la cultura, bueno, la cultura hippie, también la Segunda Guerra Mundial, que también estaba, la guerra con Vietnam, que era uno de los elementos más importantes que también surgió, que pues pasó bastantes años en la mente de las personas. Bueno, aquí en El Salvador tenemos la guerra civil, claro está, tenemos un problema bastante complejo a nivel social, pero se mantuvo también la parte de creaciones estéticas, ¿no? Podemos ver acá una escena que a simple vista podría ser una escena clásica, pero podemos observar cómo algunos elementos están ya fuera de su contexto. El diseño de los sillones, por ejemplo, muy alejado de la época. El uso de las texturas, de los colores también, que también se mira ese tipo de toque moderno, futurista que ayudábamos y que poco a poco fue adecuándose en las casas que teníamos en este momento. En la época de los 90 surge el estilo grunge, que era un estilo pensado por, más que todo, imitar aquellas figuras de la cultura pop que utilizaban pues grupos musicales, artistas en general, que pues permitían poderle dar a la persona un sentimiento más de libertad. Se empezó a utilizar bastante el estilo toscano. El estilo toscano es aquel estilo que utiliza
lo que es figuras geométricas completamente puras y rectas, utilizando colores chillantes como amarillos, rojos, sobre fondos oscuros, ¿no? Tenemos el caso de esta ropa, de esta modelo que está aquí, pues en esta imagen. Además de eso, se empezaron a utilizar otras tendencias para el uso de elementos cerámicos, muebles de madera. Se empiezan nuevamente a utilizar los elementos florales, los tonos saturados, es decir, una influencia de bastantes culturas, más que todo para imitar esas figuras que teníamos como en boga, ¿no? de nuestras sociedades, ¿no? Esos cantantes, esos artistas, esos actores que perfectamente pueden influenciar a las masas, ¿no? El estilo grunge como tal es un estilo que nace plenamente en los años 90, es un estilo que se fomentó por bandas como Nirvana, Pearl Jam, entre otros, que perfectamente fue adoptado por los fans de este género musical y que más adelante se trasladó a la parte de la vestimenta, el uso de las prendas que transmitían una emoción que daba cierta melancolía e intensidad, es decir, trataba de trasladar el sentimiento que daban las letras de las músicas a cómo yo me podía vestir, ¿no? Entonces empezaron a verse ese tipo de camisas holgadas, ese tipo de decoración geométrica utilizando el estilo grunge, el estilo toscano que dije anteriormente, con fondos completamente oscuros y mezclas entre colores tierra con colores pálidos y además colores chillantes. Y que terminó pues en una idea, ¿no? de melancolía e intensidad, ¿no? Aquí tenemos un estilo, una decoración similar a la anterior, es la misma habitación si te das cuenta, mira, aquí tenemos la misma casa, mira, pero ya adecuada en el estilo de los 90, ¿no? Si te das cuenta, podemos observar que pues los colores de la habitación han cambiado, empezamos a ver una sobriedad en los mismos, porque la misma sentimiento de melancolía y tristeza que quería representar el estilo grunge también lo teníamos que trasladar a la arquitectura. Entonces ya se empieza nuevamente a hacer un diseño más sobrio. Se empezó a utilizar bastante el diseño azul, los colores fríos, porque eso representa la melancolía y la tristeza. Y pues todo era parte de la misma idea, ¿no? De representar o imitar a nuestras figuras pues musicales, nuestros ídolos o nuestros iconos musicales que teníamos. Los estilos 90 proporcionaron una sobriedad después de los excesos de la década de los 80, permitió poder adecuar los estilos a un look mucho más minimalista, con colores naturales y muebles utilizando maderas mucho más económicas y baratas, como es la madera de pino. ¿Por qué? Porque un pino crece mucho más rápido que un roble. Entonces es mucho más fácil poder reponer un mueble de pino que un mueble hecho en caoba o en roble como tal, ¿no? Además, ya en la década de los 2000, con el cambio de milenio, empezamos a ver ya la explosión de varios estilos. Vamos a aprender eso más a fondo la próxima semana. Para manera de síntesis, podemos encontrar que cada uno de los diferentes estilos, con la incursión tecnológica de las redes sociales, el uso de dispositivos móviles, el uso de tabletas, el internet como tal, que empezó a expandir lo que era el diseño, se empezaron a fundamentar diferentes estilos ya con sus características propiamente establecidas, ¿no? Las personas tenían más variedad para poder elegir esos diferentes tipos de diseño de interiores. Los muebles pues efectivamente se tenían que hacer para elementos mucho más pequeños, espacios mucho más sencillos, porque recordemos que en esta época pues las casas ya no eran tan grandes como antes, y además pues también la decoración del interior tenía que ver bastante con todas las figuras que iban a ser parte del mismo, desde las sillas hasta la decoración de elementos tan banales como lo puede ser un cenicero, puede ser una figura decorativa, el uso de estantes, cosas chiquitas que posiblemente no eran tan necesarias en las épocas anteriores, pero que poco a poco se fueron interesándose en la parte de la decoración del espacio como tal, ¿no? Aquí tenemos una mezcla de un diseño ya de la década de los 2000. Podemos observar cómo podemos seguir una mezcla de diferentes estilos, donde vemos materiales un poco más modernos, como el uso de metal, el hormigón, el acero, el vidrio, el metal cromado, los pisos completamente reflectantes con materiales estilo de mármol, las paredes totalmente blancas. Ese es el estilo que hoy en día está, ¿no? Tú vas a cualquier centro comercial, tú vas a cualquier edificio de oficinas, tú vas a cualquier incluso edificios públicos, y vas a darte cuenta que este es el estilo que está, un estilo minimalista, utilizando formas rectas, formas completamente puras. Se abandona prácticamente la idea del diseño orgánico, mezclándolo levemente, ¿no?, en algunos detalles, pero prácticamente todas las figuras están basadas más en el funcionamiento. El estilo que más se pega a esta idea es el estilo internacional, que aprendimos el ciclo pasado en las partes de vanguardia, que utiliza bastante la parte del vidrio y el metal como materiales principales de su construcción.
podemos observar cómo los espacios se vuelven mucho más limpios, mucho más menos sobresaturados. Se abandona la parte de la figura geométrica que vimos en las anteriores décadas, como los 80, 90. Se mantiene pues la idea de los colores completamente pasteles, pero también se busca dar una idea un poco más libre y minimalista, ¿no? Aquí tenemos otra escena donde podemos observar colores beige, tratando de regresar un poco a la parte orgánica. Prácticamente es un diseño bastante sobrio, sin prácticamente mayor decoración, con algunos elementos que son propios. Es decir, tratamos de integrar todo el diseño en un solo conjunto. Es decir, que cada pieza tiene que tener su propia idea. Por ejemplo, las lámparas todas tienen que tener la misma tendencia, el mismo estilo. Las sillas todas tienen que ser del mismo diseño. Las mesas tienen que ser acordes a los estantes. Es decir, mantener un conjunto como tal de diseño, que no sean las cosas separadas. Aquí tenemos otro diseño también de la década de los 2000 en adelante. Podemos observar nuevamente el uso de la luz como un elemento bastante fundamental a la hora de presentar un espacio abierto y libre. Ciertos detallitos, ¿verdad? Tratando de regresar al diseño retro, vintage, se mantienen, pero más allá de eso, pues buscamos dar un diseño más agradable a la vista, que permita pues sentirse un poco más cómodo, con colores que perfectamente sienta libertad uno, ya no tanto de los colores chillantes como anteriormente lo vemos. Claro, se permiten algunos detallitos, pero la mayor parte de tonos son tonos neutros, colores blancos, pasteles completamente claros, y pues el uso del negro y los materiales metálicos como el acero y el cobre, el hierro, incluso los detalles dorados y plateados son bastante utilizados en esta época, ¿no? Y como dije anteriormente, también el diseño urbanístico tiene que venir de la mano con la parte del diseño de interno y externo de jardines. A pesar de que el diseño orgánico trató de abandonarse un poco con el diseño moderno, pues siempre hay detallitos, ¿no?, que permitan poderle dar un poco de más libertad al diseñador a la hora de aplicarlo en su parte creativa y orgánica, ¿no? Y eso básicamente es lo que tenemos para este día. Como podemos ver cómo ha ido evolucionando el diseño de interiores en el último siglo y en el siglo pasado, utilizando pues la idea del expansionismo, el consumismo, el modernismo y posteriormente también el posmodernismo. No sé si me doy a entender con los conceptos que he explicado este día. No sé si hay alguna consulta o alguna pregunta que tengan, algo que necesiten que les aclare para que pueda estar mejor entendido el tema. Si no, pues para mí ha sido un gusto haber estado una semana más. El día martes próximo vamos a aprender un poquito de los estilos que vamos a ir aplicando. Tenemos varios estilos rápidamente. Aquí tenemos estilos, aquí lo tengo, como lo es aquí tengo unos rapiditos. El estilo contemporáneo, el estilo ecléctico, el industrial, el estilo zen, el minimalismo, el shabby chic, el kitsch, el estilo clásico, el estilo orgánico, el estilo retro. Vamos a aprender un poco de cada uno de ellos, las características importantes de cada uno de esos estilos, porque a ustedes finalmente se les va a asignar una propuesta acorde a ello, ¿no? Así que pues lo vería la próxima semana. No sé por qué me tiró este error aquí. Creo que es por... Ajá. Podemos ver algunos estilos que permitan poder adecuarnos. El estilo minimalista, el estilo zen, el estilo love, que es un estilo bastante interesante. Aquí se utiliza bastante ese estilo en restaurantes y lugares así de ocio. El estilo rústico para hostales, hoteles, lugares que permitan poderle dar una expresividad al lugar donde queramos estar, vamos a decirlo. El estilo kitsch, que es un estilo más liberal, más abierto, que permite utilizar pues prácticamente cualquier cosa. Se utiliza bastante en discotecas y bares este estilo, entre otros estilos que perfectamente espero poderles adecuar la próxima semana. Así que nos veremos el otro martes. Trabajen de la mejor manera en su propuesta que entregan el viernes, y muchas gracias por su atención.